Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de potenciación, siempre haciendo una reflexión didáctica en los estilos de enseñanza, porque consideramos que los estilos de enseñanza influyen o debemos de pensar los estilos de enseñanza para ser más pertinentes al llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, pues ya en este cuaderno pues vamos a tener el acceso de las personas a través de Open Colab, y entonces vamos a hacer que este cuaderno del trabajo 2 de los licenciados en didáctica de la aritmética pues podamos enriquecernos viendo la enseñanza de la potenciación desde un estilo de enseñanza en particular. Entonces, en este caso vamos a presentar del artículo de estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje, implicaciones para la educación por ciclos, del profesor Pablo Emilio Oviedo y otros de la Universidad de La Salle, en el que en este artículo se presentan los resultados de una investigación adelantada durante el 2009 en la ciudad de Bogotá, con 90 profesores y 1.136 estudiantes de los grados 10º y 11 de 7 instituciones educativas del Distrito Capital. La investigación tuvo como objetivo examinar la relación entre los estilos de enseñanza de los profesores y los estilos de aprendizaje de los estudiantes y sus implicaciones en la educación por ciclos. La investigación tuvo como referente conceptual los estudios sobre los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje propuestos por autores como Gracia, Witting, Ausubel, entre otros. Y en la investigación se empleó el diseño de tipo seccional, en el que los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje se evaluaron a través de la aplicación de instrumentos como cuestionarios de Gracia y Ritzman. Y los resultados obtenidos en cada institución se analizan mediante operaciones matemáticas que se promedian y comparan para hallar los estilos predominantes de enseñanza de los profesores y los estilos de aprendizaje de los estudiantes y sus implicaciones en la educación por ciclos. Entonces, es ver cuáles son, poder establecer cuáles son los estilos de enseñanza preferidos por los docentes y cuáles son los estilos de aprendizaje usuales en los estudiantes, para ver de qué manera eso influye en la educación. Entonces, el análisis de las perspectivas desde las cuales se ha abordado la práctica pedagógica permite apreciar, en muchos casos, la ausencia de una reflexión sobre los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje, de una toma de conciencia de lo que se hace como profesor y de lo que hace el estudiante, ya que dicha reflexión es postergada ante la necesidad de resolver situaciones cotidianas. Con frecuencia los profesores consideran que es urgente hacer cosas, actuar con un sentido técnico o desarrollar actividades innovadoras sin detenerse en pensar en por qué actúan así y cómo influyen sus decisiones en los resultados que obtienen. Esto implica considerar la importancia del compromiso de la Universidad de La Salle como formadora de formadores y en la producción de conocimiento sobre los procesos cognitivos, metodológicos y actitudinales que se desarrollan en el aula, asumidos por los estilos de enseñanza de los profesores y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, con la idea de responder de manera más pertinente al reto de formar profesores para la sociedad del conocimiento. Desde los anteriores presupuestos se han desarrollado las primeras etapas de la investigación, que trata de determinar las implicaciones que tiene la visibilización, reflexión y toma de conciencia sobre los estilos de enseñanza de los profesores y los estilos de aprendizaje de los estudiantes en la educación por ciclos. Entonces, en este caso vamos a ver cómo pensamos un estilo de enseñanza apropiado. Una de las tareas de los licenciados va a ser establecer un estilo de enseñanza que se acomode más a lo que ellos consideren pertinente en el contexto en el que quieran enseñar la potenciación. En este caso la voy a presentar para un contexto universitario. Entonces,
Voy a empezar con una reflexión alrededor de la simplificación de una expresión. Nos piden que simplifique la expresión y considerando que las letras se refieren a números reales. Entonces nos piden la raíz cuarta de x a la 4. Entonces acá, este problema, aquí vamos a ponerle este problema de simplificación, este problema de simplificación se parece al problema de simplificar la expresión. Entonces ponemos entonces doble símbolo de dólar, la raíz SQRT, delimitamos entre llaves, de el cuadrado de x. Y bueno, pues considerando que x es un número real, considerando que x es un número real. Es un problema muy parecido. Entonces vamos a ver cómo recordando este nos puede ayudar a resolver este otro. Entonces vamos a recordar que la potenciación x a la 2 significa multiplicación de un número por sí mismo. Entonces recordemos que la expresión x a la 2 significa, o sea, cuando el exponente es entero positivo, eso significa multiplicación repetida. X, c dot, x por x, multiplicación repetida. Entonces aquí ponemos lo que quiere decir que la potenciación de exponente entero positivo significa multiplicación repetida. Entonces aquí viene la parte de aritmética. Entero positivo significa multiplicación repetida. Entonces la potenciación de exponente entero positivo es una manera de abreviar expresiones de multiplicación. Por ejemplo, x a la 10 sería la manera de expresar de abreviar que se multiplicó x 10 veces por sí mismo. Entonces veríamos la potencialidad de una expresión x a la 10 para resumir una multiplicación de 10 factores. Entonces vemos también la utilidad de la potenciación de entero positivo. Entonces la utilidad de la potenciación de entero positivo es la de resumir las expresiones de muchos factores. Las expresiones de muchos factores repetidos. Entonces es una manera de abreviar. Entonces la podríamos ver esa potenciación como un significado de una utilidad positivo. Sí. Entonces, ¿y qué se desprende de esto? Pues lo que pasa es que elevar al cuadrado un número real de la ley de signos va a hacer que el resultado siempre sea positivo o cero. Entonces, luego, elevar al cuadrado y en general a cualquier potencia par y en general a cualquier potencia par nos dará un resultado positivo o cero en el caso de que al que le vemos al cero. Entonces así uno escribe en general que si x se eleva a un exponente par, desde la forma 2n, con n en los enteros positivos, entonces eso siempre me va a dar mayor o igual a 0.
mayor o igual a 0, GEQ en lenguaje LaTeX. Y así, entonces, generalizamos la idea. Eso viene por la ley de los signos, y es de que más por más da más y menos por menos da más. Entonces, que cuando los factores tienen un número de signos par, sea más o sea menos, el resultado siempre va a ser positivo o cero. Y entonces al elevar, y ya ahora la raíz. ¿Y la raíz qué es? Bueno, entonces recordemos la definición de raíz. Entonces, definición de raíz cuadrada como operador funcional. En este caso, como operador funcional, queremos decir que entonces vamos a entender la radicación como una función que coge un número real no negativo y lo convierte, al menos la radicación de índice par, como la raíz cuadrada, toma un número real y lo convierte en otro, en un único número real. Entonces, que viéndola como función, las imágenes, la raíz cuadrada de cualquier número real es un único número real, es un único de existir. Entonces, para los positivos y el cero, la raíz cuadrada siempre es un número positivo o cero, siempre existe y es un único número positivo o cero. Entonces, la definición, entonces decimos que cuando vamos a definir, bueno, pues decimos sea x un número real, mat, bb, llaves, r, para que nos quede elegante, sea que es un número real, entonces su raíz cuadrada, vamos a definirlo así. Entonces, la raíz cuadrada de un número x es un número y real, tal que su cuadrado es x. Esto siempre lo vamos a definir, esta es la raíz cuadrada para los reales, pongámosle para los reales con exponente, para los reales positivos unido el cero, entonces cub el conjunto cero, el conjunto que tiene nada más el singulete cero. Entonces, para los reales no negativos definimos la raíz cuadrada de x y se define como un número y tal que el cuadrado de y, al elevar al cuadrado de y, recuperamos otra vez a x. Es así, y vamos a ver que siempre la raíz de un número no negativo es otro número no negativo. Entonces y va a ser siempre un número no negativo. Pensemos de que de pronto fuera negativo, y es que desde el punto de vista funcional no es posible que eso pase. Entonces, cuando queremos que sea la raíz cuadrada de un operador funcional, restringimos las imágenes de la función raíz a que sean no negativas. Entonces, esta es una de las cosas que queremos decir en este caso. Entonces, si eso pasa, entonces al sacar de ahí, pues entonces de donde se infiere que al elevar al cuadrado y luego sacar raíz cuadrada, entonces si elevo al cuadrado me da un número no negativo. A ese número no negativo le puedo sacar raíz, SQRT, le puedo sacar raíz, y si le saco la raíz a un número no negativo me da algo no negativo. Entonces, como me da algo no negativo, indiferente de cómo sea x, entonces en realidad no nos puede dar otra vez, si x era negativo, no es posible que el resultado de sacar elevar al cuadrado y luego sacar raíz sea otra vez el número negativo, sino no el valor absoluto de él.
Entonces así la raíz del cuadrado es el valor absoluto. Siendo x cualquier número real. Entonces ya en la expresión x se deja libre en todos los reales, puede ser negativo, solo que un número negativo al cuadrado te va a dar no negativo y sacarle raíz te da no negativo. Por lo tanto, cuando elevas al cuadrado y luego sacas raíz, nunca obtienes de nuevo otra vez al número real original, sino obtienes al valor absoluto de él. Es decir, si él era negativo, obtienes su inverso aditivo. Y si era positivo, obtienes el mismo número. Y si era cero, obtienes el mismo número. Eso es lo que nos quiere decir. Y de manera análoga, entonces aquí contestamos, bueno, y de manera análoga, pues, si elevas a la 4, un número te va a dar no negativo porque la potencia es par. Y a eso le puedes sacar, /sqrt, raíz cuadrada, raíz de índice 4. Entonces aquí le ponemos el índice entre corchetes, el índice 4, y la raíz de índice 4 pues va a ser otro número real y nunca vamos a obtener otra vez el mismo x, pero siempre va a dar un número no negativo, así como definimos la raíz cuadrada. Así también de manera análoga definimos la raíz de índice 4. Entonces este resultado nunca va a dar negativo y x podría haber sido negativo. Entonces en realidad lo que obtenemos es el valor absoluto barras valor absoluto de x. De nuevo, otra vez el valor absoluto de x. Otra cosa que también podemos definir es la potenciación de exponente, racional. Entonces, ¿qué significa exponente? La potenciación de exponente racional, pues para también decirle, bueno, ¿y qué significará x a la 1 medio? Entonces, en este caso, ¿qué significará x elevado a la 1 medio? Y elevar, cuando el exponente ya es fraccionario, eso significará la raíz de una potencia. Entonces eso va a ser la raíz cuadrada, la raíz de índice 2 de x a la 1. Entonces eso siempre, el denominador del exponente va a ser el índice del radical y el numerador del exponente racional va a ser el exponente de la potencia, de exponente no negativo, de exponente positivo en este caso. Entonces la potenciación de exponente racional significa en definitiva radicación. La potenciación de exponente racional significa radicación. Así también podemos abordar el problema de la siguiente manera. Entonces, bueno, pues lo ponemos en línea markdown con la M, después de que la señalamos, y decimos, bueno, vamos a escribir de y a lig n estrella and a lig n estrella y bueno, tomamos la expresión la raíz de índice 4 entre llaves de x a la 4, de x a la 4, y eso que es según lo que acabamos de ver. Le ponemos el ampersand para alinear alrededor del igual, bajo el entorno de alig o de alinear, y el estrella para que no numere las ecuaciones. Entonces eso significará pues de x a la 4, elevado al x a la 4, luego elevarlo a la 1/4. Entonces de tener una potencia de exponente entero positivo, después también tendremos una potencia de exponente racional, 1/4. Aquí viene toda esa reflexión aritmética tan importante. Aquí le ponemos cambio de línea con doble
backslash y luego bueno, le ponemos el ampersand debajo del ampersand y luego el igual y bueno pues y la potenciación, la potencia de una potencia se multiplican los exponentes, quedaría 4 por un cuarto, quedaría x a la 1, pero teniendo en cuenta de que el resultado le tiene que dar no negativo, entonces tiene que poner valor absoluto de x a la 1, y eso es por propiedades de la potencia de una potencia. Si yo tengo la potencia de una potencia, el resultado va a ser una nueva potencia, no que multiplica los exponentes, y como el resultado tiene que ser no negativo, por eso tenemos que poner valor absoluto. Así nos queda ya el ejercicio resuelto y justificado en este video. Y ya como tarea también pone las justificaciones verbales y hasta ahora los referentes que tenemos son los estilos de enseñanza del profesor Paulo Emilio Oviedo y otros profesores de la Universidad de La Salle. Hasta aquí también lo ponemos acá. Y entre otras tareas en esta postura de enseñanza, también buscamos que el estudiante adquiera las competencias en lenguaje LaTeX para escribir estas expresiones matemáticas en las líneas Markdown, el lenguaje LaTeX en el que las ecuaciones van delimitadas con símbolos de dólar, doble símbolo de dólar cuando la queremos centrada, un solo símbolo de dólar cuando la queremos en la línea verbal, en la línea de texto, y también aprenda también a utilizar SymPy para verificar sus resultados. Entonces aquí importamos SymPy de manera masiva, declaramos la variable x como una variable real y luego le decimos, bueno, eleve a la 4 en Python, entonces elevar a la 4 es doble asterisco, y luego eleve a la 1/4, otra vez con doble asterisco porque la potenciación en Python es doble asterisco, y le indicas entre paréntesis el exponente. Y así él te realiza el cálculo y te dice, eso da valor absoluto de x a la 1. Es decir, que aplicó propiedades de potenciación, la potencia y la potencia se multiplican los exponentes, y el hecho de que si x es real, el resultado no puede dar negativo, el resultado que se obtiene al de elevar primero a la 4 y luego sacar raíz de elevar. Entonces que esta expresión es la expresión de dos operaciones, una de multiplicación repetida, multiplicar x 4 veces por sí mismo, y otra de sacar raíz de índice 4, sacar raíz de índice 4. Es que primero elevar a la 4 y luego sacar raíz. Y el resultado va a ser la de un número no negativo, el valor absoluto de x. Así vemos que él también nos da el resultado de la librería de cálculo simbólico llamada SymPy asociada a Python. Entonces se busca que también lo pueda hacer esa operación en Python. Entonces una de las tareas para realizar las tareas es que realice un video y un cuaderno en donde enseñe a editar líneas Markdown para comunicación científica y a utilizar SymPy, la librería de cálculo simbólico SymPy, para simplificar expresiones algebraicas asociadas a la potenciación y a la radicación. Bueno, entonces una de las tareas realice, entonces en este caso realizar un video y donde usted come otros ejercicios. Aquí le pondré como algunos sugeridos que podemos, y es que acá nos plantean varios. Vamos a ver acá, aquí hay unos que podemos tener.
bueno, aquí tenemos así, lo tenemos acá en aritmética, aritmética, en evaluación, en los estilos de enseñanza, el trabajo de potenciación, algunos ejercicios de un taller de potenciación que nos han compartido muy bueno, en el que hay otro que es la raíz de índice 5 de x a la 10, simplificar la raíz de índice 5 de x a la 10. Entonces, simplifique a la raíz SQRT, corchetes de índice 5, entre llaves x a la 10, para simplificar. Entonces simplifique, eso es uno de los ejercicios que ponemos, y vamos a también a sistematizar una manera de enviar estas tareas a través de un vínculo por Google Form. Entonces vamos a poner aquí como envíe su tarea resuelta a través del vínculo de Google Form. Entonces envíe su tarea resuelta a través de este vínculo de Microsoft Form, formas para llevar un formato en el que entregues tu desarrollo, en el que adjuntes el video y en el juntos el cuaderno Júpiter, donde haces esta labor de realizar el ejercicio y explicarlo para enseñar a las personas a desarrollar sus competencias en comunicación científica. Muchas gracias.